Buenos días, familia Semilla, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez. Aquí estamos de nuevo, continuando con nuestro estudio a la carta a los Gálatas. Espero que las dos sesiones anteriores ya Dios esté hablando a tu vida, a tu corazón. Vamos a continuar hoy con el capítulo 1 todavía. Y de hecho no vamos a terminar el capítulo 1 aún, porque hay mucho que extraerle a la porción de hoy, que es verso 10 al 17. No sin antes orar y pedir que sea el Señor, por medio de su Espíritu, quien hable a nuestra vida y nuestro corazón. Padre, queremos darte gracias por esta mañana, un domingo más. Cada día, Señor, experimentamos tu gracia, tu amor y tu poder para guardarnos, para mantenernos firmes y guiarnos, Señor, a nuestro destino eterno. Muchas gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas y que a pesar de no podernos reunir todavía en nuestro auditorio, cada uno de nuestros hermanos que a la distancia, Señor, toman el tiempo para conectarse y ver estas transmisiones. Gracias porque eres tú, Señor, quien nos mantiene así. Es tu Espíritu quien nos atrae hacia ti. Es tu palabra, Señor, el centro de nuestra vida y en lo que hemos fundado y establecido, Señor, las bases de nuestra fe. Así que muchas gracias por instruirnos una vez más. Pedimos pues tu dirección, tu guía para lo que hoy vamos a considerar, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues abre tu Biblia, Gálatas capítulo 1, verso 10 al 17. Quiero recordarte una vez más, la carta a los Gálatas es una carta que requiere mucha atención. Por lo tanto, te invito a que tengas ahí tu libreta, tu lápiz, vayas haciendo anotaciones. No da, honestamente, todo lo que vamos a ver como para que lo dejes así a tu memoria, a lo que escuches y a lo que alcances solamente a captar. Te diré honestamente que habrás perdido el 90% del tiempo que vas a invertir ahí sentado si no tomas anotaciones. Bueno, ¿qué tenemos hoy en esta sección? Versos 10 al 17. Le hemos llamado a esta sección Evidencias del Evangelio Genuino de Pablo. Y vimos las 2 semanas atrás pues, el saludo, vimos también esta exhortación en los versos 6 al 9, esta de alguna manera declaración tan fuerte de todo aquel que predique un evangelio distinto al que les hemos anunciado sea anatema. Y entonces ahora en el verso 10 vamos a considerar de entrada versos 10 al 12 en el primer punto, que es el origen del evangelio que el apóstol Pablo predicó. Da una declaración dura de todo aquel que predique un evangelio distinto sea anatema, y creo que los versos 10 al 12 nos dan la razón de peso por la cual el apóstol invoca esta maldición sobre aquel que se atreva a pervertir, a torcer, a perjudicar de alguna manera el evangelio puro que el Señor Jesucristo le entregó. Y ese es precisamente el punto número 1, el origen de su evangelio. Pablo no va, o va más bien a exhibirnos aquí que él en ningún momento trae o presenta un evangelio que se haya inventado, que haya formulado, lo recibí de Jesucristo mismo. Y es lo que vamos a revisar acá, versos 10 al 12. Acompáñame al verso 10, vamos a leer solamente el verso 10, y dice así: Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Fíjate, en este verso 10 lo que el apóstol Pablo antepone es el hecho de que él no tiene compromiso alguno con ninguna persona, porque como veremos más adelante, este evangelio no lo recibió de nadie, sino del Señor Jesús. En esta falta de compromisos hechos o formulados con alguna persona o con alguna institución, bueno, no había instituciones, pero en este caso siendo la institución del momento el judaísmo como tal, Pablo se había desligado total y absolutamente, como lo veremos en la segunda sección del pasaje de hoy. Pablo había, en este encuentro que tuvo con el Cristo resucitado, había recibido del Señor la buena noticia de salvación por la pura fe en Él. Y se había desconectado de toda esta religiosidad que era precisamente de donde él había salido, dentro
del judaísmo. Una característica de la religiosidad, cuando es ausente de una convicción profunda en la fe, es que busca generalmente tener la aprobación de los demás. Es decir, en un marco de referencia como este, el mensaje viene a pasar a segundo plano. No es relevante el mensaje que se predica, sino el sistema que se debe mantener. No con esto quiero decir que Pablo no tenía convicciones profundas en el judaísmo, lo veremos un poquito más adelante. Él tenía unas convicciones muy profundas y creía que cuando perseguía a la iglesia, lo hacía porque agradaba a Dios, según él entendía. Sin embargo, en la mayoría de sus contemporáneos y en la mayoría de cualquier religioso moderno o de cualquier época, creo que se mantiene esta constante de agradar a los demás, indistintamente de que se crea con convicción o no el mensaje que se profesa. En el verso 10 hace Pablo algunas preguntas retóricas. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Y cuando él está hablando de tratar de agradar a los hombres, creo, aunque no lo dice el pasaje, pero creo que está haciendo una referencia a aquellos que fueron sus autoridades en el judaísmo, aquellos a los que en su momento quería él agradar, porque recuerda, la religiosidad también es una carrera, es como una profesión, y hay que estar siempre buscando subir un peldaño más y otro más y otro más, es una carrera. Y entonces creo que en ese buscar ascender, se pierde precisamente el compromiso con la verdad y se comprometen los intereses personales. Pero Pablo había dado fin a todo eso y no buscaba agradar a nadie más que a Dios. ¿Por qué? El mismo verso 10 lo dice. Porque si todavía agradara a los hombres o quisiera todavía quedar bien con alguien o con algunos o con algo, no sería siervo de Cristo. Lo que Pablo quiere decir aquí es que no hay manera de que una persona pueda tener una lealtad profunda y sincera, genuina hacia el Señor y a la vez pretender quedar bien con alguien, con algunos, llámese institución, llámese iglesia, llámese seminario, llámese autoridad espiritual. Nuestra lealtad siempre, 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 por encima de todo y de todos, es a Cristo. En el libro de los Hechos relata que Pedro y Juan fueron encarcelados por causa de predicar el evangelio y las autoridades judías de aquel momento, los líderes de la religión judía, les azotaron y les prohibieron predicar en el nombre de Cristo. Y ellos dijeron, es imposible obedecer a los hombres antes que a Dios. Entendían con toda claridad que la autoridad, por encima de todo y de todos, es el Señor mismo. Pablo lo ha comprendido ahora que fue llamado por gracia, que fue atraído al ministerio y que se fue encomendada o dada esta misión de predicar el evangelio de Jesús, había roto todo compromiso humano. Este rompimiento le llevó precisamente a padecer persecución a lo largo de su ministerio. Creo que lo comentamos hace un par de semanas, pero toda confrontación, toda instigación, toda persecución no era inducida ni provocada por el imperio o por alguna autoridad civil. Era precisamente la religión judía, que de alguna manera era imposible en los tiempos bíblicos separar religión de gobierno civil, eran una sola cosa. Pablo sufrió esta oposición precisamente por los judaizantes, o, dicho de otra manera, por aquellos que profesaban la religión judía y que obviamente eran sus compatriotas. Mira, en el capítulo 5, de ahí mismo de Gálatas, en el verso 11, refiere lo siguiente: y yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, o más bien como dando a entender que si todavía estuviese él predicando la circuncisión, dice, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, ya se ha quitado el tropiezo de la cruz. Luego en el capítulo 6, verso 12,
Dice, todos los que quieren agradar en la carne, y tiene que ver con esto que estamos leyendo en el capítulo 1, agradar a los hombres. Dice, estos les obligan a que se circunciden solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en su carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ya hablaremos de ello más adelante. Pero entonces este rompimiento de Pablo o de Saulo de Tarso con el judaísmo le llevó precisamente a esto, a padecer persecución de parte de su mismo pueblo. Este es, de alguna manera, el preámbulo a lo que Pablo quiere exponer, que el origen de su evangelio no es de hombre alguno, porque no tiene compromiso con nadie. Su evangelio le fue dado por revelación de Jesucristo. Y es precisamente lo que dicen los versos 11 y 12. Vamos al capítulo 1. Mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Quiero que vayamos de alguna manera armando el rompecabezas, porque de verdad son solo 6 capítulos, la epístola a los Gálatas, pero son demasiados temas, son demasiadas cosas, y entonces por eso vamos así por bloques muy cortos. Pero yo quiero que vayas como observando la película completa, porque desde el verso 1, cuando viene en su saludo, y después en esta exhortación del verso 6 al 9, de no hay otro evangelio más que el que fue anunciado primeramente por nosotros, y ahora en este establecer las bases para entender que el evangelio que él predica no es de origen humano, sino que fue por revelación de Cristo mismo, es lo que expone aquí en los versos 11 y 12, porque Jesucristo se le presentó a él, y esta revelación que Pablo tiene del evangelio de gracia fue de forma directa. En Hechos capítulo 9, que es un pasaje que te he invitado ya anteriormente a considerar, Hechos capítulo 8 y capítulo 9, los debes de tener ya muy presentes, y si no lo has hecho, vuelvo a invitarte, a exhortarte, por favor. Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 15, son 3 capítulos del libro de los Hechos que debes de tener ya, como dicen por ahí, a flor de piel, ¿no? Pero ahí en el capítulo 9 relata precisamente la conversión de Pablo y describe a detalle lo que sucedió aquel día antes de llegar Pablo o Saulo de Tarso, antes de entrar a la ciudad de Damasco con la finalidad de tomar presos a los creyentes, a los cristianos, y llevarlos ante las autoridades judías. Eso es ahí en el capítulo 9, donde se relata esto que precisamente refiere él como la revelación de Jesucristo y de su evangelio. Pero ahí en 1 Corintios capítulo 9, verso 1 dice lo siguiente: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no son ustedes mi obra en el Señor. Y luego en el capítulo 15 de mismo 1 Corintios, en el verso 7 dice: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Estos pasajes que acabamos de leer en 1 Corintios, sumados a Hechos capítulo 9, relatan de alguna manera que Jesucristo personalmente se presentó a la vida de este hombre y le reveló el evangelio que él predicó y al cual nos anima a permanecer. Ahora, existe y quiero compartírtelo como algo definitivamente de lo que soy ignorante. Pues digo, creo que todos, porque la Escritura no lo dice, pero ignoramos cuando él dice que recibió su evangelio de parte de Cristo mismo, si hay otro momento en el cual el Señor Jesús se le presenta y le expone el evangelio a detalle, o si él se refiere a que lo recibe de Jesucristo mismo, basándose en que el Señor Jesús se le apareció camino a Damasco
Y hay uno o dos relatos más en el libro de los Hechos donde el Señor Jesús se le presenta a Pablo. Y estas manifestaciones del Cristo resucitado son suficientes para que él entienda por revelación del Espíritu el mensaje del Evangelio, debido a lo siguiente. Pablo era, ya lo hemos hablado infinidad de veces a lo largo de los años, Pablo era alguien que conocía a perfección, a cabalidad, la Escritura, el Antiguo Pacto, obviamente. Y es fácil suponer que cuando él persigue a la iglesia de estos cristianos, llamados cristianos, o de estos llamados los del camino, que cuando él les persigue, él conoce la causa por la cual les persigue. Es decir, que tiene muy claro cuáles son las cosas que esta secta, desde su perspectiva, esta secta cristiana profesa. Y entonces conoce el tema de la resurrección, conoce el tema de la salvación por gracia, conoce el tema de la no sujeción a la ley de Moisés, conoce todas estas cosas, pero obviamente para él, desde su perspectiva judaizante, son cosas aberrantes, son herejías y por lo tanto las persigue con vehemencia. Pero cuando el Cristo resucitado se le presenta y le dice, yo soy Jesús al que tú persigues, entonces todas estas cosas que él consideraba distorsiones de la ley, entonces cobran, por la revelación del Espíritu, cobran claridad en él. Eso es lo que yo supongo, porque no hay referencia más que estas que acabamos de leer a que Pablo recibió el Evangelio de Jesucristo mismo por una revelación. Pero pues pudo haber sido de otra manera distinta a la que te la acabo de comentar. El punto es que él está convencido de que quien se le apareció, quien le llamó y quien lo envió es el Señor Jesús. Ahora, yo quiero hoy decirte algo. Muchos cristianos, digámosles nominales, es decir, que pertenecen a la nómina, tienen muy poco entendimiento o a veces un entendimiento nulo de aquello que creen. El apóstol Pablo dice, yo lo recibí de Jesucristo porque Cristo se me reveló. Y me hizo esto recordar o me hace pensar el momento, por ejemplo, cuando en Lucas capítulo 24, este pasaje que me encanta de los caminantes de Emaús, el Señor Jesús se aparece a ellos, Jesús ha resucitado, se aparece a ellos, pero oculta su verdadera identidad, camina con ellos por una distancia considerable y ellos no saben que es Jesús, pero le comienzan a decir que se dice que Jesús había resucitado, dice, y nosotros pensábamos que Él era el que había de redimir a Israel, etcétera, etcétera. Y Jesús les exhorta y comienza a exponerles todo lo que la Escritura, el antiguo pacto, hablaba acerca de él. Dice que comenzó por Moisés, pasó por los salmos, los profetas, y cuando llegaron al lugar a donde iban y Jesús se sentó con ellos y partió el pan, dice que los ojos les fueron abiertos y comprendieron las Escrituras. Creo que algo así es lo que Pablo experimentó, es decir, el Cristo resucitado le dio claridad a todo aquello que Pablo de antemano ya conocía y ya sabía. Y hablándote de los cristianos nominales, creo que hay muchos cristianos hoy, muchos creyentes hoy, que quizás con una gran cantidad de palabra, porque cada domingo estamos expuestos a ella, no han tenido una revelación del Cristo resucitado en sus vidas. Y es una palabra, discúlpame por lo que te voy a decir, pero es una palabra muerta. Necesitamos la revelación del Cristo resucitado en nuestras vidas por medio de su Espíritu, para que todo esto que hoy leemos de verdad cobre sentido. Yo la verdad es que lamento mucho y no quiero hablar por
por nuestra congregación, o sea, hablo por el cristianismo en todo el mundo. En la mayoría hay mucha palabra, pero hay poco entendimiento. Muy poco entendimiento. Yo de verdad te exhorto, por eso te digo, pues toma tus notas, toma tu libreta, porque pues para muchos es simplemente, pues una predicación más, y si no es motivacional, y si es de citas bíblicas y esto, pues peor, ¿no? No ponemos atención, nos aburre. Bueno, ya sabes a lo que me estoy refiriendo. Es una llamada de atención para ti. Bueno, entonces culmina en el verso 12, yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Es decir, nadie me lo retransmite, yo no acudí a un maestro para que me lo enseñe, nadie me aclaró, nadie me dijo, mira Pablo, te voy a explicar lo que es el Evangelio. No, dice al final del verso 12, lo recibí por revelación de Jesucristo. Y discúlpame que sea reiterativo en esto que te voy a decir, por si acaso no se entendió, pero Pablo era conocedor de la ley, conocedor de la Escritura, era un maestro, era un fariseo. Pero toda esa letra, cuando Cristo se le revela, entonces todo cobra sentido por primera vez en su vida. Yo espero que algo así te suceda, si no te ha sucedido, para que todo lo que has escuchado a lo largo de los años finalmente cobre sentido en tu vida, en tu corazón. Ahora, la segunda sección, los versos 13 al 17, Pablo primeramente dio o establece, ¿verdad?, este punto del origen de su evangelio, es Jesucristo, pero ahora va a relatar 3 etapas relevantes de su vida que exhiben y son una prueba de que el evangelio que Pablo predica es un evangelio, o es el evangelio. No quiero decir un evangelio porque no hay 2, 3, es el evangelio de Cristo, es el evangelio genuino que Dios le dio. Estas 3 etapas son, número 1, su vida religiosa, número 2, su llamado, y número 3, su misión. Esas son 3 etapas relevantes en la vida de Pablo, y él las presenta como prueba de que aquello que él está predicando es el mismísimo evangelio de fe en Cristo. Vamos a ver la primera de estas 3 etapas en los versos 13 y 14, la vida religiosa del apóstol Pablo. Dice el verso 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba o buscaba destruirla, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Su vida religiosa antes de Cristo era precisamente su filiación al judaísmo. ¿Qué es el judaísmo? Yo quiero pedirte que aquí pongas toda tu atención, porque esto que te voy a decir es algo sencillo, es algo simple. Sin embargo, por causa de lo que veremos a partir del capítulo 3, es relevante que entiendas esto que te quiero decir. El judaísmo es la religión judía. Es todo esto o este sistema que nosotros conocemos como la ley mosaica, los mandamientos que están prescritos en la Torá. La Torá es, te recuerdo, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, llamado así por nosotros ahora. Pero en todo este sistema religioso, con el tiempo se le definió así, el judaísmo. Pero quiero hacerte esta observación. Estos modernos judaizantes de los cuales hemos estado hablando las últimas semanas y de los que seguiremos hablando hasta el final de la carta, porque es importante que conozcas la diferencia entre lo que hoy se está pretendiendo enseñar y lo que dice la Escritura, aseveran que el judaísmo al cual el apóstol Pablo se refiere no es precisamente la vida religiosa del pueblo de Israel, sino habla de una vida legalista, o Pablo está hablando de una vida legalista basada no en la Torá, sino basada en las tradiciones orales de los judíos por varias generaciones.
Si consideráramos que el judaísmo al que Pablo se refiere aquí, por eso quiero pedirte que entiendas bien esto, si el judaísmo al que Pablo se refiere aquí, del cual él se separó y se alejó, fuera solamente el referido a las tradiciones orales o a los mandamientos añadidos a la Torá, toda esta percepción se enmarca de esta manera para llegar a la siguiente conclusión. Pablo nunca nos dijo que dejáramos de guardar la Torá. Él se alejó del judaísmo, de las costumbres, de las tradiciones, mas no de guardar todavía la ley de Moisés. Por lo tanto, tenemos que volver a guardar la ley de Moisés, visto desde esta perspectiva. Sin embargo, estoy tratando de ser así lo más claro posible y hacerlo lo más sencillo que puedo. Sin embargo, lo que está aquí referido, y en el capítulo 3 no te preocupes, lo veremos con un poquito más de detalle, el judaísmo es la religión judía como tal, indistintamente de que sean ahí incluidas las tradiciones orales o los mandamientos añadidos a la Torá misma y a la ley de Moisés en todo lo que esta abarca. Espero haberme de verdad explicado. Entonces resumimos en esto. El judaísmo aquí referido por Pablo es la religión judía, basada en lo que nosotros conocemos como un Antiguo Testamento. Para los judíos es la Tanaj, pero bueno, hay detalles ahí que hoy no son necesarios. Ahora, esta era la religión que Pablo profesaba, pero también ahí tenía una conducta muy particular, una conducta radical. Dentro de este judaísmo, dentro de este sistema religioso, dentro de este sistema de ley mosaica, el apóstol Pablo sobresalió por encima de los demás por su radicalismo. Quiero que me acompañes a Hechos capítulo 8, verso 3, y vamos a ver en algunos 3-4 pasajes del libro de los Hechos precisamente cómo Pablo se define a sí mismo en esta actitud o en esta conducta radical en esta religión judía. Dice, Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Capítulo 9, verso 1 y 2, dice, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Versos 13 y 14 del mismo capítulo 9. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Verso 21 del mismo capítulo 9. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Capítulo 22 del libro de los Hechos, versos 4 y 5. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Capítulo 26, verso 10 y 11. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Cómo ves al angelito? Era todo un personaje. Pero cuando está escribiendo a los Gálatas, no está haciendo obviamente alusión a toda esta conducta, no lo está haciendo con detalle, pero sí les recuerda, porque seguramente los Gálatas ya lo sabían,
seguramente ya lo sabían, ¿cuál había sido su conducta en el judaísmo? Ahora, ¿por qué ahora Pablo está recordándoles cuál había sido esta conducta radical? Porque precisamente esto es un testimonio de que el evangelio que él predica ahora es el genuino evangelio de Jesús. Había renunciado no solamente a su religión, sino que también en esa religión él había tenido una conducta así. Es decir, estaba plenamente convencido. Y si tú lees otra vez cada uno de estos pasajes con detalle, te vas a dar cuenta que cuando dice que respiraba amenazas y muerte, él estaba plenamente convencido en su mente de que haciendo esto agradaba a Dios. Por lo tanto, era un radical. Pero también nos muestra el celo, y el celo habla de este entusiasmo con el cual Pablo vivió cada una de estas prescripciones del antiguo pacto. Regresando a Gálatas capítulo 1, dice el verso 13, ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Verso 14, al final dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Filipenses capítulo 3, en el verso 6, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: en cuanto a celo, fui perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y entonces lo que refiere Pablo acá en Filipenses 3:6 es que lo que definía su celo, su entusiasmo por esta ley que él había abrazado y por toda esta religión a la cual él pertenecía, lo demostraba así, siendo perseguidor de aquellos que anunciaban un nuevo mensaje. Quiero decirte que Pablo no persiguió a la iglesia porque esas eran las órdenes que recibía. Era algo que nacía en su propia voluntad y en su propia determinación por exterminar a esta secta de nazarenos que se había levantado años atrás en Jerusalén y que crecía y que crecía y que se extendía. Vamos a dejarlo ahí y la próxima semana vamos a continuar con el mismo tema, viendo los dos puntos que nos hacen falta de esta segunda sección en cuanto al testimonio paulino. Hoy hablamos de esta su vida religiosa. La próxima semana hablaremos de su llamado, cómo es que Dios le llamó y cómo también en el llamado hecho a Pablo hay tantas semejanzas con el llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y también concluiremos con la misión que le fue encomendada de predicar el evangelio específicamente al pueblo gentil. También esto, así como hablamos del judaísmo como un punto importante para el resto de la carta, también entender quiénes son los gentiles desde nuestra perspectiva y quiénes son los gentiles desde la perspectiva de estos modernos judaizantes nos dará un panorama mucho más completo acerca de lo que vamos a estar considerando en la carta a los Gálatas los próximos meses. Que Dios te bendiga, te animo, sigue tomando notas, reconsidera durante la semana todo lo que hemos estado viendo y que el Señor te dé entendimiento en todo. Bendiciones. Nos gustaría invitarte a revisar algunos puntos que se mostraron durante la reunión. Participa en la siguiente trivia y reafirma así tus conocimientos. La predicación del Evangelio causó que Pablo fuera perseguido por A. El Imperio Romano. B. Los líderes judíos. C. Los Gálatas. Pablo comprendió el Evangelio por la revelación de A. El Nuevo Testamento. B. La Torá. C. Jesucristo. La frase por revelación de Cristo significa que a Pablo, A. Jesús le explicó el Evangelio. B. Jesús se manifestó resucitado. C. Jesús le envió maestros.
El judaísmo es A. La religión judía. B. Una secta judía. C. Una costumbre judía. La conducta religiosa de Pablo en el judaísmo era A. Pasiva. B. Hipócrita. C. Radical.